Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Está medio pantanoso, pero ya vamos a llegar a los ejemplos concretos, ¿sí? Yo puedo definir ¿sí? ¿Cómo hago para definir una variable de tipo estructura? Bueno, primero debíamos definir el tipo, esto ya lo hicimos la vez pasada, con struct de persona, ¿sí? Y después, ¿qué tengo que hacer en el main? Tengo que decir, por ejemplo, la variable alumno1 es del tipo de estructura de datos de persona, ¿sí? Bien, el tema es así, si yo lo definí con struct, estoy obligado en el tipo de datos a escribir struct de persona. Va a decir, profe, pero si t persona es un tipo de datos, ¿por qué no pone t persona alumno 1? No, no es correcto en este caso. ¿Sí? Yo cuando pongo int a, no pongo struct a, struct int a. Pongo directamente el tipo de datos y la variable. Bueno, en este caso, debido a que lo generé así en la estructura, cuando defino una variable que sería alumno 1, tengo que especificar struct antes de t persona. ¿Sí? Pero si es que yo lo definí un sinónimo de tipo de datos, como el ejemplo que es t persona 1, yo si quiero crear una variable, yo puedo hacer sencillamente t persona 1 alumno 2 y no tengo que escribir struct. ¿Por qué? Porque t persona 1, perdón, es un sinónimo de datos. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Más o menos. Bueno, Sí, profe. bueno. Eh, vamos a seguir con un poquito más de teoría. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? ¿Sí? Hay una tercera forma de definir una variable tipo de estructura. O sea, la primera hicimos con un tipo de datos, la segunda con un sinónimo. Y fíjense, yo puedo definir sin el typedef, o sea, struct de persona, ¿sí? Defino la nombre, dirección, teléfono y pongo alumno 4. Si es que no puse typedef, este elemento es una variable. Y si es que puse typedef, este elemento se convierte en un sinónimo de datos. Fíjense, aquí alumno 4 es una variable de tipo t persona. Pero yo me voy a volver a la filmina anterior. Acá, t persona 1, ¿sí? Era un sinónimo de datos de t persona. ¿Por qué? Porque tiene el typedef antepuesto. ¿Sí? Así que cuidado cuando yo defino estructuras, sinónimos de estructuras y variables, ¿cómo lo hago? Porque puede significar diferentes cosas. ¿Se entiende? Bueno, seguimos un poquito más. Entonces dijimos que las estructuras, yo puedo definir los miembros pueden ser de cualquier tipo de datos, ¿sí? Y a su vez, los miembros, a su vez, pueden ser estructuras de datos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo definir una estructura que se llame fecha, que tiene los miembros día, mes y año, ¿sí? Y es una estructura. Y a su vez tengo la estructura ficha, que tiene los elementos nombre, dirección, teléfono y el elemento fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de dato es fecha de nacimiento? No es ni char, ni long,
¿Qué es? Struct fecha tiene esta estructura, o sea, hace referencia a un tipo de datos que es una estructura, ¿sí? Así que es muy amplio, digamos, la potencialidad de las estructuras, ¿sí? O sea, dentro un tipo de datos de un miembro de la estructura puede ser otra estructura, ¿sí? Entonces, acá yo puedo decir que alumno 5 es una variable del tipo ficha, que es una estructura de datos, ¿sí? ¿Cómo hago para acceder a cada uno, para almacenar los valores? Yo cuando tenía que almacenar los valores en un array, un arreglo, yo tenía que utilizar el corchete. ¿Cómo hago para acceder a cada uno de los elementos de esta estructura de datos? Yo tengo que acceder a cada uno de los elementos de la estructura a través del elemento punto, del operador punto, perdón. ¿Sí? Entonces, si yo quiero acceder al teléfono, hubiera puesto alumno 5.teléfono. Y si es que quiero acceder al mes de la fecha de nacimiento, pongo alumno 5. FECNAC, fecha de nacimiento, punto mes. ¿Sí? Bien. Una cuestión de almacenamiento, al igual que las estructuras, los elementos son almacenados secuencialmente y en el mismo orden en que fueron declarados, ¿sí? Entonces, con respecto al valor anterior, entonces los 40 primeros bytes van a ser para la dirección, para el nombre, los siguientes 40 bytes van a ser para la dirección, los siguientes 8 son para teléfono y los siguientes bytes son para fecha de nacimiento, que serían 4 por 3, 12. ¿Sí? Bien. ¿Qué operaciones puedo hacer con estructuras? ¿Sí? Y son amplias. Por ejemplo, acá estoy definiendo una variable persona, que es del tipo ficha, que es una estructura, y le estoy dando, en vez de poner a igual a 0, acá le estoy poniendo los valores iniciales de esta variable, ¿sí? Cuando yo quiero referirme a un conjunto de valores, lo pongo entre llaves, ¿sí? También puedo hacer punteros a las variables tipo estructura, ¿sí? Y también accedo, digamos, a las diferentes miembros de la estructura, ¿sí? Bien, una cuestión interesante es que yo puedo hacer asignación de una estructura con otra estructura, ¿sí? Por ejemplo, yo acá dije que la variable long teléfono es igual al valor del miembro teléfono de la variable persona. Entonces, una variable común y corriente le asigno el valor de un miembro de una variable estructura. Y acá lo que estoy haciendo es que persona es una variable de tipo ficha, y acá tengo otra persona, también es una variable de tipo ficha, y yo puedo asignar que una variable estructura sea igual a otra variable estructura. ¿Qué es lo que me ahorra? Que todos los valores de cada uno de los miembros de una estructura se copian en la otra. Y no tengo que copiar esos 3, 4 o 10 datos que tiene una ficha, los pasa automáticamente a la otra. ¿Sí? Bien, cuando se asigna una estructura a otra, se copia uno a uno todos los miembros de la estructura fuente en la estructura destino. ¿Sí? Bien. Esto va a estar repetido.
¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Así como tenía arreglos de variable tipo entera, también puedo tener arreglos de estructuras. ¿Sí? Entonces, así como yo definí una ficha de una persona, ¿sí? También puedo hacer que esa ficha de alumno sea un arreglo. Entonces, si yo hubiera tenido alumno solo, sería una ficha, pero como puse corchete 100, ahora tengo 100 fichas. ¿Sí? Y ahí vamos a cortar. ¿Sí? Ahí vamos a cortar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si andamos bien. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir. ¿Sí? Un segundito. Vamos a poner este PowerPoint. ¿Sí? Bien. Vamos a ver acá, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De todas estas cosas que venimos diciendo, ¿sí? Bueno, vamos a... Yo, por ejemplo, acá voy a poner el enunciado, que sería definir una estructura para almacenar los valores X e Y de un punto en el plano. ¿Sí? Entonces, yo quiero hacer una estructura de datos que sea para almacenar la información relativa a un punto en el plano. Entonces yo digo, ese punto puede tener dos variables enteras en X ahí, podría ser mejor float. Vamos a poner float. Float X, float Y, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo en la línea 5? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? A ver, ¿quién se anima a describir? ¿Sí? ¿Daroviche? Profe, no está compartiendo la pantalla. Ah, bien, disculpen. Bien, acá yo tengo un código, ¿sí? Que dice define una estructura para almacenar los valores X, Y de un punto en el plano, ¿sí? Entonces, yo quiero definir una variable que tenga a su vez adentro la posibilidad de almacenar dos valores, el X y el Y. Estos serían los miembros, ¿sí? El valor en X y el valor en Y. Yo hasta ahora estoy definiendo únicamente la estructura. Y cuando yo estoy utilizando el typedef, el t punto, ¿qué sería? Según lo que leímos hace un momento. ¿Una variable o un sinónimo de datos? ¿Qué les parece a ustedes? Un sinónimo de datos. Un sinónimo de datos, perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empecé con typedef. Cuando yo veo typedef, significa que esto es un sinónimo de datos. ¿Sí? Es un sinónimo de datos de t punto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? En la línea 10. P1, P2 y P3, ¿qué serían? Variables Variable del tipo tt punto.
Perfecto, perfecto. ¿Sí? Son variables. Aquí sí se guardan valores. Esto era como una definición, como un molde, pero estos son las variables las que pueden almacenar información. Entonces, fíjense cómo yo puedo almacenar información. Yo tengo la variable P1, como es una estructura, tiene la casilla que se llama X, le digo casilla, pero es miembro, y tengo la casilla en Y. Entonces yo puedo decir que P1 en su miembro X pongo 11 y P1 en su casilla o miembro Y guardo el valor 1 y después le doy estos valores a la variable P sub 2, ¿sí? Y después le doy valores arbitrarios a la variable P sub 3, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Fíjense cómo una misma variable admite almacenar dos valores distintos, ¿sí? Están diferenciados porque uno es el miembro X y el otro es el miembro Y. Y después dice, la suma, ¿sí? de P1 más P2 más P3 es, ¿sí? ¿Cuánto vale X? Y yo tengo que sumar los componentes en X. ¿Y cuánto vale Y? Y sumo los componentes en Y. Entonces, si yo lo ejecuto, ¿cuánto debería ser en X? 11 más 22 más 33 sería 66. Y en Y sería 1 más 2 más 3. Entonces, compilo y ejecuto. ¿Sí? Bueno, acá dice 0 y 0 porque yo puse porcentaje de y cambie el tipo de datos y no lo cambie acá. Había cambio por float, antes decía int acá. Y yo lo cambié porque en el plano podría ser cualquier valor. ¿Sí? Y ahí va 66 y 6. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? A esto lo voy a copiar y lo voy a compartir con ustedes. Bien. ¿Se entendió, gente? ¿Se entendió un poquito más con este ejemplo? Sí, profe, se entendió un poco más. Bueno, esto necesita mucha práctica. Vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Sí? De estructura. ¿Sí? Fíjense lo que tenemos acá. ¿Se acuerdan que yo dije que una variable del tipo estructura a su vez admitía que yo haga un arreglo? ¿Sí? Entonces, en vez de hacer tres variables, como era el caso anterior, ¿sí? Ahora yo voy a cambiar acá. ¿Sí? Yo defino la misma estructura de datos, ¿sí? Pero en vez de utilizar tres variables, que era P1, P2 y P3, yo voy a definir una sola variable, ¿sí? Pero ¿qué pasa?
es un arreglo de n elementos. En este caso, 3. Pero entonces ahora voy a tener como el lugar, la misma capacidad que el que tenía las 3 variables anteriores, nada más que va a ser estructurado de otra forma. Antes yo tenía 3 variables y ahora tengo un arreglo, ¿sí?, de dimensión 3 de la variable P. Entonces, ahora llamo a P0.x, guardo esta información, P en su posición 0, en su miembro Y, grabo Y, ¿sí? Y de esta manera yo puedo hacer la misma operación, el mismo manejo de datos, nada más que utilizando, en este caso, arreglos de estructura. Ya no es de variables, sino arreglos de variables de estructura. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, vamos a ver si funciona. Entonces, ni nos damos cuenta si fuéramos un usuario. Dice la suma de P1 más P2. En realidad sería, acá está mal expresado, sería P corchete 0 más P corchete 1 más P corchete 2. Esta, ¿sí? Entonces acá la suma de, lo vamos a modificar. ¿Sí? Acá vamos a poner P. ¿Sí? Esta. Ahí sería lo correcto, ¿sí? Pero concretamente, de vuelta estamos sumando los 3 puntos del plano. De otra forma, ¿sí? Y tenemos que utilizar la que nos parezca y la que nos convenga. Pero ya sabemos manejar 3 variables o sabemos manejar una variable que tiene 3 elementos, un arreglo de 3 elementos. ¿Sí? Bien. Ahora voy a copiar. Y voy a poner acá. Arreglo de variable estructura. Copio. Y pego. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno. No, profe. Bueno, vamos a seguir un poquito más. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Vamos a ver un tercer ejemplo. ¿Sí? Lo copia el grupo, ¿no? Sí. Sí. Vamos a ver otro ejemplo que hace otra cosa interesante. Vamos a cerrarlo a este. Bien. A ver. Acá tienen ustedes esta definición. Para no cambiar tanto lo que veníamos haciendo, vamos a definir n que vale 3, t punto
es una estructura que tiene un miembro del tipo float que se llama Y y un miembro del tipo float que se llama Y. Y a su vez, esta estructura T punto tiene un sinónimo de datos que se llama TT punto. ¿Sí? Después comienzo con el main, con la función principal, y defino una variable, ¿sí? Un arreglo de variable, ¿sí? Que se llama P y que va a ser del tipo TT punto, ¿sí? Es un arreglo parecido al que hicimos anteriormente, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Vamos a poner esto así, float, una variable entera C, que va a ser el contador, que me va a permitir ir variando la posición del arreglo. Dos variables AX y AI que son del tipo float, ¿sí? Y voy a hacer un for, que me dice, ingresa el valor del punto tanto, elemento X, ¿sí? Y después hago un scanf, porcentaje float, ¿sí? Y lo voy a almacenar en la variable P, en la posición del arreglo que indica la variable C, y en el miembro X. ¿Sí? Perfecto. Entonces almaceno el valor de X del punto que indica C. ¿Sí? Y ahora voy a grabar, ¿sí? Voy a imprimir por pantalla este texto, que se ingrese el valor del punto tanto elemento Y. Y acá voy a hacer un porcentaje float y lo voy a guardar en la dirección de memoria de la variable P, en la posición de arreglo que indica C, y en el miembro de esa estructura denominado Y. ¿Sí? Y yo con esto estaría haciendo y aprendiendo algo muy importante, que es el tema de la carga de un arreglo de estructura. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer la carga de un arreglo de estructura? ¿Sí? Y después me puede interesar a mí realizar la suma de los puntos. Podemos imaginar que son vectores, ¿sí? ¿Y cómo hago? Un for que vaya de 0 hasta menor a n. ¿Y qué es lo que hago? En las variables AX, que son acumuladores, ¿sí? Que trabajan como acumuladores, voy a ir guardando todos los valores de la variable P en su miembro X. ¿Sí? Y en la variable float ahí voy a guardar todos los valores de la estructura, de la variable estructura P en la posición del arreglo C y en el miembro Y. Entonces voy guardando todos los X acá, todos los Y acá, y después finalmente imprimo el valor de AX y de AY. Lo vamos a ejecutar. Hay un errorcito que tiene ahí. ¿Sí? Acá le vamos a poner, creo que me lo dijo. Y vamos a poner esto, porque yo cambié a float. Ahora hice 0 error, 0 warning. Lo ejecuto y ahora sí no va a haber problema. Acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá, digamos, si yo sumo los X va a ser 1 más 3, 4,
más 5, 9. ¿Sí? Entonces, la suma de los x dan, ¿sí? Dan 9 y la suma de los y serían 2 más 4, 6 más 6, 2. Y acá están. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Acá vamos a poner. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Donde hace el scan F del X y el Y, no entiendo por qué solamente pone X e Y, o sea, Y. ¿Acá? Ajá, porque las variables float no están, o sea, como AX y AY. No, AX y ahí me permite hacer la sumatoria más adelante. Vos fíjate, Muruchi, acá tenés AX y ahí son variables comunes y corrientes del tipo float. ¿Sí? Sí, Es como si, ¿te acuerdas cuando nosotros hacemos la variable suma, que me permite sumar los elementos de un arreglo? ¿Sí? sí. Eso sería como SX y SI. Esto, si queremos ponerle, ¿sí? Ah, como un acumulador. Es como un acumulador, exactamente. ¿Sí? Son acumuladores. Entonces vos fíjate, yo acá lo voy a ejecutar, digamos, de esta manera. Vamos a elegir la fuente más grande. ¿Sí? Vamos a poner acá stop. Y acá vamos a poner la variable. Sí. ¿Sí? A ver, vamos a complicar más. El tema es así, vos tenés la variable P, que es un arreglo, y a su vez, acá tenés el P sub 0, es un ítem, el P sub 1 es otro ítem, el P sub 2 es otro ítem, y a su vez el P sub 0 se divide en P sub 0.x y P sub 0.y. ¿Sí? El tema es así, después estos acumuladores, como vos un poco lo renombraste, Saúl, son variables que admiten una sola casilla común y corriente, como lo dicen acá, ¿sí? Es del tipo float, y te permiten acumular todos los valores de la casilla. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hace. Yo ahora le voy a copiar esto. Sí, sí, ya lo entendí, profe. Lo que no entendí era el X e Y por el tema del typed, o sea, el sinónimo que le ponía a este punto. Sí, sí, eso genera confusión hasta que uno le agarra familiaridad. Por eso hay que practicar bastante. Yo la próxima clase le voy a traer, o sea, toda esta clase va a ser casi teórica y la próxima clase va a tener mucha práctica del tema de estructuras. Ahora es más teórica que práctica y la otra va a ser más práctica que teórica. ¿Sí? Así que bueno, ahora les voy a copiar. ¿Sí? Ahí les copié el código este. ¿Sí?
Y vamos a seguir ahora, ¿sí? Vamos a seguir con otra cuestión práctica, con la filmina que yo la había detenido, ¿sí? Con el tema de uniones, ¿sí? Bueno, ¿qué es una unión? Es algo parecido a una estructura, ¿sí? Nada más que tiene como un espacio de almacenamiento compartido por dos o más miembros, ¿sí? Que pueden ser del mismo tipo o no, ¿sí? ¿Qué es lo que es? Por ejemplo, yo tengo esta. Entonces, ¿cómo hago? Si yo antes tenía struct, el tipo de unión, ahora el tipo de estructura, si yo quiero hacer una unión, tengo que poner unión y el nombre de la unión y después declarar los miembros, ¿sí? Entonces, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo, defino una variable, una estructura del tipo unión, ¿sí? Que tiene letra, ¿sí? Número 1 y número 2, ¿sí? Y le defino un sinónimo de dato que se llama tnota, ¿sí? A la estructura que se llama tnota 0, ¿sí? Fíjense un detalle. Acá no tengo tres miembros, tengo dos miembros, ¿sí? O dos lugares. Este es el primer lugar y este es el segundo lugar que puedo almacenar, ¿sí? Número 1 o número 2. ¿Vieron esas casillas donde yo tengo una ficha que dice número de documento o quit? Chicos, ¿vieron esas fichas que son así Sí, como profe. para poner en una misma casilla dos cosas distintas? Bien, yo en esta casilla que va desde este punto y coma hasta este punto y coma, yo tengo una casilla para poner dos potenciales valores, ¿sí? O lo puedo ingresar a través del número 1 o del número 2, pero es la misma casilla, ¿sí? Entonces, si yo pongo, digo, la variable nota va a ser del tipo tnota. Entonces yo pongo nota letra es igual a una E mayúscula y después pongo nota punto número 1 es igual a 10 y después pongo nota punto número 2 es igual a 5, pero sabemos que número 2 y número 1 comparten el mismo espacio de memoria, ¿sí? Entonces, si yo digo imprimo letra, ¿qué va a imprimir acá? La letra, ¿qué letra? La letra E. La letra E. Bien. Y si es que yo pongo acá printf número 1, ¿sí? Y dice nota punto número 1, teniendo en cuenta esto, ¿qué te parece, Manuel? ¿Cuánto nos tendría que dar número 1? ¿Sí? A ver, Leandro, ¿qué te parece? ¿Cuánto tendría que dar número 1? Melina. Andrés, ¿cuánto crees que tiene que dar número 1? Y 5 porque lo pisa número 2. Claro, ¿sí? Acá,
O sea, a pesar de que yo en número 1 puse 10, ¿sí? Cuando pongo número 2 es igual a 5 y como comparten la dirección de memoria número 1 y número 2, ahora número 1 va a empezar a valer 5. ¿Sí? Y número 2, ¿cuánto va a valer? 5 también, ¿no es cierto? Bien. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunas veces en las cuales yo tengo muchos Profe, campos que los... Sí. o sea que nota número 1 es lo mismo y nota número 2 es lo mismo que yo diga, por ejemplo, A10 y A5. O ¿Cómo, sea, cómo? por ejemplo, hablando solamente así en enteros, es lo mismo que yo Sí. ponga A10 y después A5. Es como si vos le asignaras a número... A ver, Claro, decir el número... a una sola variable los dos valores, pero el último valor es donde se guarda, o sea, la dirección de memoria quedaría con ese valor. No, El no sé tema es si. así, serían como la misma casilla. O sea, si yo me refiero a Claro, número 1 o número 2, es la misma casilla. O sea, haga lo que haga, es indistinto. Pero el tema es así, tendría dos nombres distintos, ¿sí? Pero apuntan al mismo lugar de memoria. o sea que Esa es la diferencia. serían dos variables que tienen la misma dirección de memoria. Claro, exactamente. Sí. Ah, ah, No, no, listo. en realidad la que es variable es nota, pero sería dos miembros de una variable que apuntan a la misma dirección de memoria. ¿Se entiende? Ah, claro. Sí, Por profe, sí, ejemplo, sí. letra apunta a una dirección de memoria, número 1 y número 2, como son, es una unión. Y fíjense, ¿por qué son casillas que apuntan a la misma dirección de memoria? Porque acá no lo separé por punto y coma, sino por una coma. ¿Sí? Fíjense qué pícaro que es este que hizo el lenguaje C, ¿no? Fíjense la diferencia, nos podemos volver locos, ¿no? Si yo quiero hacer una unión, lo que tengo que hacer es dividirlos a estos dos miembros por una coma y no por un punto y coma. ¿Estamos? ¿Sí? Profe, ¿y Sí, profe. ocupan 4 o 8 bytes? No, ocupan 4 bytes nada más. ¿Sí? Es como una misma casilla. ¿Sí? Ocupan la misma. ¿Sí? Esto es muy útil cuando hacemos tramas de comunicaciones en las cuales, para no poner tantas casillas que luego están vacías, yo pongo varias casillas que se llamen, que tengan diferente nombre, pero que apunten al mismo lugar. ¿Sí? Bueno, es una estrategia. Hay casos en los cuales se utilizan y en otras no tanto. ¿Sí? Esto cuando estamos muy críticos con el espacio, digamos, se utilizan uniones. ¿Sí? Y después cuando estamos escasos de memoria, ¿sí? También está el caso de los campos de bits. ¿Sí? Los campos de bits es, por ejemplo, yo tengo una variable que es binaria. ¿Se acuerdan las banderas que habíamos visto? ¿Sí? Y yo utilizo 32 bits para guardar un solo 1. ¿Se dan cuenta lo que voy yo? Por ahí quiero almacenar algo muy pequeño, ¿sí? Y tengo que utilizar irremediablemente un campo del tipo entero que tiene una dimensión de 32 bits. Y yo no quiero hacer eso, ¿sí? Yo quiero racionalizar. Si yo utilizo 3 bits para algo y necesito 3 bits, bueno, entonces yo puedo utilizar el concepto de campos de bits, ¿sí? Que significa que a una variable, ¿sí? O a un espacio de memoria lo divido y le llamo como un miembro a un subconjunto de bits adyacentes. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo tengo, a ver, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Yo tengo esto que se llama palabra, ¿sí?
Entonces, la palabra tiene 32 bits. Va del 0 hasta el 31. ¿Sí? Pero yo lo voy a subdividir. Digo que los primeros 7 bits, ¿sí?, se va a llamar el miembro car ASCII. El siguiente, un solo bit, se va a llamar bit paridad. Los siguientes 5 bits se va a llamar, el miembro se va a llamar operación. Los siguientes 18 van a ser de relleno, ¿sí? Y el último se va a llamar el bit de signo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hago yo? En vez de utilizar 1, 2, 3, 4, 5 variables de 32 bits, yo ahorré y puse en una sola variable que se llama palabra, que es un campo de bits para almacenar toda esa información. ¿Se entiende? Yo lo que hice a una estructura que hasta ahora no podíamos subdividirla al entero, ¿sí? Ahora sí la dividí bit a bit, ¿sí? Esto es muy útil en protocolos de comunicación, ¿sí? Así que bueno, y acá le puedo decir, ¿sí? Puede decir que en la variable CB tenga en el primer componente una letra C, en el segundo un 1, en la tercera este valor hexadecimal y en el cuarto este valor, ¿sí? Y después puedo imprimir cada uno de estos elementos. Entonces, cb.signo va a tener una información, cb.operación va a tener otra información, cb.bit paridad va a tener otra información. Y no estaría desperdiciando, ¿sí?, semejante cantidad de bytes y de bits cuando yo necesito solo una porción. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué es lo que podemos decir? Hoy hemos visto un tema nuevo que se llama el tema de estructuras, que me permite a ver, vamos a dejar vamos a dejar de compartir, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos decir como resumen? Hoy día vimos el tema de estructuras de datos, ¿sí? ¿Qué es una estructura? ¿Una variable o un tipo nuevo de datos? ¿Cuál de las dos cosas? Es un tipo nuevo de datos, ¿sí? ¿Qué me permite una estructura? Me permite, al igual que un arreglo, almacenar bajo un mismo nombre de variable varios datos, pero con la diferencia que si un arreglo permitía almacenar varios datos homogéneos, o sea, del mismo tipo, una estructura me permite almacenar datos de diferentes, no necesariamente del mismo tipo, ¿sí? Y esa es una gran ventaja. ¿Qué podemos decir también? Que yo puedo armar sinónimos de tipo de datos, ¿sí?, que a su vez una estructura adentro tiene miembros, que los miembros pueden ser de un determinado tipo o también pueden hacer referencia a otra estructura, que también dijimos que a las estructuras también podíamos hacer arreglos de estructuras, ¿sí? Y ahí ya dijimos un montón. Ya dijimos muchísimas cosas que hay que empezar a probar, ¿sí? ¿Qué hablamos también? ¿Qué eran las uniones? ¿Sí? ¿Qué eran las uniones, chicos? ¿Qué diferencia había con las estructuras? ¿Qué ideas se llevaron de las uniones? ¿Cuál era el concepto principal? Kevin.
Yo entendí que era como una especie de asociación hacia una misma casilla. Bien, con diferentes nombres. Sí, Bien, significa que yo puedo tener varios miembros con diferentes nombres, pero que apuntaban a la misma dirección de memoria. De esa manera yo podía tener poco espacio de memoria bajo diferentes nombres. ¿Sí? Bien, y después finalmente vimos los campos de bit, que me permitían que los miembros de una estructura no sean necesariamente variables del tipo int, float, ¿sí? Sino también que pueden ser bits. Y eso sí me permitía ahorrar memoria al momento de armar estructura. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la clase, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pongan el nombre de ustedes en la asistencia y nos vemos la clase que viene, ¿sí? Bueno, profe, hasta luego. Bueno, Bueno, cuídense mucho, chicos. Un gustazo. Los veo. Bueno, profe. Chao, profe, que ande bien. Gracias, gracias. Pongan la asistencia, chicos, no se olviden.